5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. Se embolató la discusión de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado. Otra vez la sesión para tercer debate se levantó por falta de quórum. Solo asistieron 7 senadores. La discusión se retomará la próxima semana. Desde la bancada del gobierno, la senadora Marta Peralta acusó a la oposición de dilatar el debate para bloquear el proyecto. Por su parte, el presidente de la República, Gustavo Petro, rechazó la ponencia alternativa liderada por la senadora Norma Hurtado al considerar que los recursos de la salud quedan en manos de la CPS y que la iniciativa abandona la tesis de fortalecer la salud preventiva. Sigue sin lograrse un consenso para el debate del presupuesto 2026. Ayer no hubo discusión y la sesión de hoy arrancará con 3 ponencias distintas. La del Centro Democrático, que busca dejar el presupuesto en 530 billones de pesos. La del Gobierno Nacional, que busca una ley por 556.9 billones de pesos. Y una ponencia alternativa que pretende recortar el presupuesto a 546.9 billones de pesos. Hoy vence el plazo para que la iniciativa se apruebe en primer debate. Es incierta la reapertura total de la vía Bogotá-Villavicencio. La empresa a cargo de la carretera aseguró que la situación que se registra por el derrumbe en el kilómetro 18 es mucho más compleja de lo que se pensaba. Admitió que es difícil establecer si es posible retirar el derrumbe o estabilizar la calzada. La representante de la Cámara, Jennifer Pedraza, citará moción de censura al ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, por sus declaraciones misóginas y porque su posesión se hizo a escondidas del movimiento de mujeres por parte del presidente de la República, Gustavo Petro. El Gobierno Nacional advirtió al ELN que no podrá retomar la mesa de diálogos mientras no suspenda al menos el reclutamiento forzado de menores en el marco del conflicto armado. Así lo confirmó el comisionado de Paz, Oti Patiño, quien reveló que el grupo ilegal está intentando reactivar las negociaciones que están suspendidas desde el pasado 25 de enero. Al menos 300 familias están confinadas por los enfrentamientos entre la Armada Nacional y las disidencias de las FARC en el Bajo Calima, en zona rural del puerto de Buenaventura. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, anunció que no participará en las mesas de discusión del salario mínimo de este año. En respuesta, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, consideró que el anuncio del dirigente gremial es un acto de cobardía en momentos en que aún no se ha convocado la mesa de concertación. La alcaldía de Bogotá alertó sobre la delicada situación que atraviesan 161 niños y niñas adolescentes en Verá, que permanecen en el asentamiento La Rioja al occidente de la ciudad. Según el distrito, los menores de edad enfrentan un riesgo inminente de inseguridad alimentaria y vulneración de derechos debido a los bloqueos de algunos voceros de la propia comunidad que impiden el acceso a servicios sociales básicos. La familia del artista Laura Daniela Villamil confirmó que llegaron a un acuerdo de transacción con el restaurante Andrés Carne de Res, sede Chía, con el fin de apoyar su proceso de rehabilitación luego del grave accidente ocurrido en agosto de 2024, cuando la bailarina sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo mientras realizaba un show en el restaurante. Ampliación de estas más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura. Testimonios reales sobre salud mental. Son 8 nuevas voces sobre salud mental con personajes que nos hablan de su experiencia con el dolor, pero también de los caminos para encontrar la sanidad. Este podcast es... Amanece ya, son las 5 de la mañana, 34 minutos. Bienvenidos, un gusto saludarlos para quienes llegan a esta hora desde Mañanas Blue en este día miércoles. Hoy es 24 de septiembre, con las muchas noticias de Colombia y el mundo, también a esta hora con los temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor Oyentes, feliz miércoles para todos. Redes sociales que amanecen hablando en Colombia y en el mundo de Naciones Unidas, por donde pasa esta semana la geopolítica. Tendencias para nosotros en Colombia. Numeral Petro, líder mundial, promovida por el gobierno. Muchos de los ministerios, de los ministros, de los funcionarios que están y han estado con el presidente Gustavo Petro para decir que el discurso de ayer fue un discurso en tono de líder mundial, hablando de los temas que preocupan al planeta. Es tendencia Trump, Naciones Unidas, tren de Aragua. Camila, solo le hago una pregunta a la gente al petrismo.
Señor. Y el presidente Petro lo elegimos como líder mundial, suponiendo que lo sea, que no creo, esa idea de un ejército internacional para meterlo al Medio Oriente es abrir la puerta de una guerra internacional para participar y meternos en la Tercera Guerra Mundial. De acuerdo, el presidente está proponiendo la revolución internacional. ¿Y aquí qué? ¿Y los problemas ¿Y la guerra de Colombia? nuestra qué? ¿Y los problemas del Cauca? ¿Y los problemas de la violencia nuestra de todos los días? ¿Alguien los arregla? ¿O el presidente va a ser líder mundial? Y entonces, ¿quién gobierna Colombia? Pregunto yo. Para quienes están diciendo que efectivamente lo de ayer fue apoteósico, el presidente tiene su comité de aplausos, hablando, definiéndolo como el gran líder internacional desde Colombia. Que es esa tendencia y esa es la discusión en redes sociales producto de ese discurso y los problemas locales, ¿qué? Porque este fue un discurso hablando de la guerra en Gaza, hablando del cambio climático, hablando de Venezuela, del Mar Caribe, de Estados Unidos, de las intervenciones militares a las embarcaciones de narcotraficantes, defendiendo al Tren de Aragua. Ahí se mezcló un todo del presidente Petro en la geopolítica, pero poco de Colombia. Si me apura de pronto la referencia a nuestro país, fue para decir que antes que el suyo, todos los gobiernos eran aliados de los narcotraficantes, que aquí había un narcoestado antes de que él llegara a salvar a Colombia, que fue lo que también contó y dijo en su discurso en esos 41 minutos el presidente Gustavo Petro. Dicho que esta es la tendencia para nosotros en Colombia, sí, en el mundo va más allá. Momentos particulares que son tendencia. El primero, el momento de Donald Trump llegando a dar su discurso, el presidente de Estados Unidos, cuando se le dañó la escalera eléctrica. Pasa el torniquete de seguridad y empieza a subir la escalera con su esposa y justo se montan a la escalera y la escalera se detiene. Y luego llega a dar el discurso, se pone en el atril y se le daña el teleprompter. Y el presidente Trump de los Estados Unidos ve todo como conspiración. Como un complot. Dice que lo único que le ha dejado Naciones Unidas es la escalera mala y el teleprompter malo. Y que ahí hay un saboteo. Esas imágenes son virales en redes sociales, como también es viral el momento, Néstor, en el mundo cuando la delegación de Estados Unidos, en el discurso del presidente Petro, decide pararse y abandonar el recinto. Es otra imagen muy repetida esta mañana en redes sociales. Y finalmente esta desde antier, la de la caravana del presidente Macron, que acuérdese, se quedó ahí atrancada cuando le bloquearon el paso porque iba otro presidente, y eso por estos días es muy frecuente en Estados Unidos. Y esto es la conversación alrededor de Naciones Unidas. Pero yo le tengo que contar una que en Colombia es tendencia, más allá, alejada de esta situación de la geopolítica y de lo que pasa en Nueva York. Doña Margarita Rosa de Francisco amanece de tendencia, producto de la denuncia del concejal de Bogotá, Daniel Briceño. Es que él hizo un derecho de petición y hasta una tutela para recoger información que le permite confirmar que Margarita Rosa de Francisco recibió un subsidio para uno de los semestres, el semestre 1 de 2022, en la carrera de filosofía en la Universidad UNAD, donde ella estudió y se graduó de filósofa. En la Universidad Nacional. Sí, señor. Margarita vive en Miami, en los Estados Unidos. El descubrimiento de Daniel Briceño es que le dan el subsidio porque en el sistema aparece como estrato 3. Sí. Y que por eso logra esa carrera que ella hizo fue a distancia, en la Universidad Nacional a distancia. Sí. Y estudiar subsidiada, por supuesto, suena un poquito sin sentido, porque Margarita vive en Key Biscayne, en Miami, en los Estados Unidos, que no es exactamente estrato 3. ¿No? Así que entiendo la sorpresa de saber que la gran Margarita Rosa de Francisco valor total de la matrícula subsidiada, dice esta respuesta a la tutela, 1.344.000 pesos para el semestre de filosofía en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Por eso la tendencia de Margarita Rosa de Francisco. Camila, gracias. 5:39 a.m. Y hablando del presidente Petro, dice la presidenta Sheinbaum de México que no es cierto, como ha dicho el presidente Petro, que ella haya hecho parte del M-19. Lo dijo en una rueda de prensa en la que estaba hablando del asesinato de los reggaetoneros colombianos, de B. King y de el DJ Regio Clown, que fueron asesinados por la familia michoacana en la Ciudad de México. Información del momento desde México con Daniela Orozco. Néstor, muy buenos días. La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el asesinato de los músicos colombianos Byron Sánchez, conocido como B. King, y Jorge Luis Herrera Lemos, ocurrido en el Estado de México, afecte las relaciones diplomáticas con Colombia tras los señalamientos del presidente Gustavo Petro, que vinculó lo sucedido a la guerra contra las drogas. No voy a entrar a debate con el presidente Petro. Yo creo que
Es un lamentable episodio, tiene que hacerse la investigación a fondo y por supuesto la relación diplomática que tiene que haber con Colombia. Según varios medios de nuestro país, los músicos fueron hallados muertos con huellas de tortura y con un mensaje intimidatorio, algo que, sin embargo, no ha sido confirmado por las autoridades mexicanas. Petro solicitó el domingo el apoyo de México para localizar a los músicos en la red social X y escribió: le solicito a la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M-19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Byron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera. Sin embargo, la presidenta fue tajante y desmintió al presidente Petro por su supuesto vínculo con el extinto grupo M-19. Nunca fui miembro del M-19. Por el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México es la que está llevando a cabo las investigaciones que por orden presidencial se está manejando con prioridad junto a fiscales federales y otras instituciones mexicanas. Desde Ciudad de México, Daniela Orozco, Blue Radio. Daniela, gracias. Ahora, es el cuento del presidente Gustavo Petro que la gente que salía de Colombia a esconderse, a huirle de la justicia del M-19, lo recibían en México algunas personas, entre ellas en ese momento la joven Claudia Sheinbaum, que después termina siendo presidenta de México. Hay una noticia de última hora, son las 5:41. Un avión militar que llevaba a la ministra de Defensa de España fue atacado en su sistema GPS mientras sobrevolaba por Kaliningrado, en Rusia. Ha llegado a su destino sin incidentes, por fortuna. Otro susto, aparentemente otra provocación del gobierno de Vladimir Putin. Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días. Una más y ya hemos perdido la cuenta. En efecto, se trataba de un Airbus 330 del Ejército del Aire y del Espacio Español, del ala 45, y trasladaba, como bien decías, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, con destino a Lituania. No era un vuelo secreto ni escondido, ni muchísimo menos. Tenía un plan de vuelo conocido y la ministra iba allí, a Lituania, a participar en una reunión con sus homólogos locales de cara a los despliegues que tiene la OTAN en ese lugar para tratar de frenar las ansias expansionistas rusas. Pues bien, cuando sobrevolaba por Kaliningrado, que es una ciudad portuaria de Europa Oriental que tiene comunicación con el mar Báltico, los sistemas GPS de este avión, repito, un 330 del Ejército del Aire español, han sufrido un ataque. Sin embargo, fuentes del Ejército del Aire han confirmado a la agencia de noticias EFE que ese ataque ha sido inútil, puesto que el avión militar utiliza un sistema GPS militarizado que conecta con satélites militares especialmente protegidos, pero que el ataque se ha recibido directamente y que evidentemente no se trata de un ataque accidental, sino de un ataque que tenía el objetivo de desestabilizar el vuelo de este avión, donde, insisto, iba Margarita Robles, la titular de Defensa Española, que ha podido llegar sin novedad a su destino. Hablando de Rusia, esta mañana el Kremlin se ha referido a las palabras del presidente Donald Trump en las últimas horas desde la sede de Naciones Unidas, dando su apoyo, renovando su apoyo a Ucrania y cambiando, como contaba Juan Camilo Merrano, cambiando su posición de las últimas fechas, diciendo que Ucrania podría recuperar el territorio que ha perdido a manos de Rusia. Dice el Kremlin esta mañana que no tiene más opción que proseguir con su ofensiva a gran escala que comenzó en el año 2022. Esa es la declaración escueta a propósito de esa declaración en las últimas horas del presidente Trump. Pero no es el único ataque que hemos conocido esta mañana. Los activistas pro-palestinos de la flotilla en la ruta a la Franja de Gaza, que se encuentran en el mar Mediterráneo, han afirmado esta mañana haber sido atacados cerca de la costa de Grecia por múltiples drones que habrían causado explosiones en algunos de sus barcos, y dicen que también habría producido el derramamiento de algún material en la cubierta de esas embarcaciones. Hablan de una docena de explosiones alrededor de los barcos, con daños causados por objetos no identificados lanzados sobre la cubierta. Sin embargo, la Guardia Costera italiana, en declaraciones a la AFP, la Guardia Costera griega, dice que no ha encontrado daños visibles en esas embarcaciones, Néstor. Gracias, Enrique. 5:44 a.m. Hoy miércoles es un día importante para la economía colombiana. Se vence el plazo para que el gobierno, hoy miércoles, se vence el plazo para que el gobierno emita o tramite el proyecto de ley que fija el presupuesto general de la Nación para el año entrante. Si no hay acuerdo, ese presupuesto será fijado vía decreto.
a través de una acción ejecutiva, lo que se llama técnicamente, o dicen los economistas, una dictadura fiscal, que solamente ha pasado 2 veces en la historia reciente de Colombia, el año pasado, y esta sería la segunda vez. Hay un desacuerdo grande porque el gobierno no quiere reducir sus gastos y quiere un presupuesto de casi 557 billones de pesos. Se está acabando el tiempo y la alternativa es que el gobierno fija el monto del presupuesto tal y como quiere y tendría después que tramitar una reforma tributaria para financiarlo. Hablando de ello, de la Comisión Económica del Senado, la senadora Angélica Lozano. 3 ponencias, la del Centro Democrático, que es por 530 billones, mata completamente la posibilidad de una ley de financiamiento. Eso suena muy bien, pero no tiene los votos. La ponencia del gobierno, que la deja intacta por 557 billones, un presupuesto inflado, ilusorio y con financiamiento. Es decir, una tributaria. La buena noticia está por la mitad y es... Lo que se está jugando es la plata y el presupuesto para el año entrante cuando hay cambio de gobierno. Del Partido Conservador, el senador Efraín Cepeda. La preocupación máxima está en los temas de las disposiciones generales. Hay una que elimina varias, entre ellos el artículo 77, es uno de los peores, porque ese artículo 77 dice que el 88, dice que el gobierno nacional puede disponer de las emergencias futuras. Y están hoy en esta batalla política y económica alrededor de si el gobierno está dispuesto a recortar más de 10 billones de pesos, que es lo que ya ofreció el ministro de Hacienda. Se necesitaría un recorte infinitamente mayor. Marcela Peña. Hola Néstor, buenos días. Después del ultimátum del ministro de Hacienda Germán Ávila al Congreso, hoy sabremos si hay o no la voluntad para que el presupuesto salga como una ley de la República y no simplemente como un decreto del presidente Gustavo Petro, porque sigue sobre la mesa la posibilidad de que se recorten 10 billones de pesos. Hay 3 ponencias listas para el debate que arranca a las 12 del mediodía. La ponencia del Pacto Histórico, que busca dejar el presupuesto exactamente como lo presentó el gobierno, amarrada a una reforma tributaria de 26,3 billones de pesos. La del Centro Democrático, que pide aprobar un presupuesto sin tener en cuenta por ninguna parte la reforma. Y la tercera, la alternativa liderada por la representante Olga Lucía Velázquez, que lo que busca es acoger la propuesta del gobierno nacional de recortar la reforma tributaria y el presupuesto en 10 billones de pesos. El recorte saldría de 6 billones de pesos de funcionamiento y 4 billones de pesos de inversión, y buscaría facilitar el camino para que tengamos una ley y no sea el gobierno el que saque este tema del presupuesto por decreto, como ya ocurrió con el presupuesto de este año. Marcela Peña, Blue Radio. Marcela, gracias. Una ley significaría algún nivel de consenso. Que el gobierno lo emita vía decreto significa cortar esa relación política. Que está mal, el Congreso tampoco quiso aumentar el quórum para iniciar un debate sobre la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, en donde el gobierno se expone a otra derrota política. Hay también allí, como en el tema del presupuesto, 3 ponencias en juego. La ponencia del proyecto que le gusta al gobierno, una de la oposición y una intermedia. La senadora del Pacto Histórico, La Guajira, Marta Peralta. No presentarse o entrar y salirse, que ustedes lo vieron, en un momento estábamos alrededor de 10 senadores, pero se salían a la hora del llamado a lista. Entonces esperamos que realmente esta dilación, este tema de mamarle gallo a la reforma. Y entre las ponencias, la disputa es alrededor de cuál es el futuro de las EPS que hoy manejan y son las que regulan el sistema de salud en Colombia. Sobre la financiación, que es la plata que no quiere poner el gobierno, el senador del Centro Democrático, Jaime Honorio Enríquez. El futuro debe ser basado en los argumentos y el voto a conciencia. Una reforma cuya fuente de financiación van 3 avales, no son sostenidos, no hay consecutividad en los mismos, no es clara la fuente de financiación. El primer año dicen que costará 109 billones. El Ministerio de Hacienda se le está acabando el tiempo al presidente Petro, que está ya a 10 meses de terminar el gobierno y no pudo sacar adelante una reforma a la salud porque todos en el Congreso
o la mayoría, por lo menos, la consideran inconveniente. Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. A las 10 de la mañana iba a empezar el tercer debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado. Sin embargo, a las 11:30 solo habían llegado 7 senadores. Por eso el presidente de la comisión, Miguel Ángel Pinto, levantó la sesión. Este proyecto tiene una ponencia positiva, otra de archivo radicada por el Centro Democrático y una más que es alternativa. Esta última propone que las EPS se conviertan en gestoras de salud, pero mantienen el control y atención de los pacientes. También se buscan nuevas fuentes de financiación para el sistema. La senadora Norma Hurtado. Nosotros hemos presentado una ponencia que recoge la intención no solamente del gobierno nacional, sino del talento humano en salud, médicos, enfermeras, auxiliares. También recoge todo lo que vinieron a esta comisión y sustentaron los pacientes, el riesgo de la mediana y alta complejidad, la preocupación por la conformación de una entidad muy robusta, como va a quedar la ADRES, con cerca de 34 funciones, reducir esa posibilidad. El presidente Gustavo Petro se refirió a esta ponencia alternativa y aseguró que no sirve, pues le deja el dinero a las EPS. También dijo que esa ponencia abandona la tesis de fortalecer la salud preventiva y primaria. Se espera que el debate se retome la próxima semana en la Comisión Séptima. Mateo Piñeros, Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está. Calma en Bogotá después de los disturbios graves ambos, unos en la Universidad Nacional, otro en el Parque de Lourdes, al norte de Bogotá, por razones diferentes. Los hechos graves de la Universidad Nacional incluyeron la incineración, la quema de 2 motocicletas que pertenecían al equipo de vigilancia de la Universidad Nacional. Volvió a ocurrir, como la semana pasada, disturbios protagonizados por estos encapuchados frente al edificio de Sociología. Juan Andrés Beltrán. Néstor, buenos días. La discusión se dio sobre las 2 de la tarde de este martes en la zona verde frente al edificio 201 del campus de la Universidad Nacional. Los vigilantes llegaron al lugar presuntamente alertados por la presencia de unos sujetos sospechosos en la institución y al momento de atender el llamado, un grupo de personas se abalanzó contra los guardias y allí inició la discusión. Luego algunos sujetos tumbaron 2 motocicletas de los vigilantes y les prendieron fuego. Los estudiantes que estaban allí corrieron para salvaguardarse ante el riesgo de una explosión. En un comunicado, la vicerrectora de la universidad, Carolina Jiménez, aseguró que la discusión entre vigilantes y un grupo de personas se originó el pasado domingo porque supuestamente los guardias agredieron a jóvenes que iban a practicar parkour en la universidad. El cuerpo de vigilancia aseguró que se trata de personas que entraron de forma irregular y fueron agresivos. 2 trabajadores y un guardia resultaron con lesiones leves en medio de este hecho violento al interior de la universidad. Casi a la misma hora en la localidad de Chapinero se presentó otro hecho que afectó el orden público, donde en una operación contra el contrabando por parte de la policía fiscal y aduanera generó la protesta de algunas personas que lanzaron piedras contra la fuerza pública y afectó la movilidad por cerca de 2 horas en ese punto de la capital. Juan Andrés Beltrán, Blue Radio. Juan, gracias. 5 de la mañana, 53 minutos. Lo de la Universidad Nacional son nuevamente esos encapuchados terroristas desquitándose de los pobres vigilantes de la Universidad Nacional y terminan allí quemándole las motos. Esta mañana situación en Chapinero, después de los desórdenes, efectivamente, enfrentamientos, piedras y bloqueos ayer en el Parque de Lourdes en Chapinero.
a esta hora. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, tuvieron lugar exactamente en el comercio ubicado sobre la carrera 13 entre las calles 63 y 64, un operativo de la DIAN que buscaba incautar mercancía de contrabando valorada en más de 500 millones de pesos, representada en 180 bultos con aproximadamente 2.000 unidades de confecciones, artículos de miscelánea y productos para mascotas. Sin embargo, esta situación escaló rápidamente cuando los responsables de los establecimientos, hombres y mujeres, se opusieron con violencia al procedimiento y empezaron a atacar con piedras y palos no solamente a los funcionarios de la DIAN, sino también a los de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, que tuvieron que intervenir luego de que empezaran los desmanes. Entre piedras y empujones, los disturbios se extendieron hacia la Plaza de Lourdes, obligando a transeúntes y vendedores ambulantes a buscar refugio en locales comerciales y hasta la Basílica Menor Nuestra Señora de Lourdes, mientras la fuerza pública respondía con gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Durante casi 2 horas la movilidad en la zona quedó paralizada, Néstor. Sin embargo, por estos enfrentamientos, según la DIAN, solo se logró el 30% del operativo, ya que las autoridades tuvieron que retirarse del lugar teniendo en cuenta los disturbios. Felipe, 5 de la mañana, 55 minutos. A través de sus redes sociales responde Margarita Rosa de Francisco diciendo que nunca ha gestionado un subsidio en la Universidad Nacional, que es la respuesta a la denuncia de que fue clasificada como estrato 3, ella que vive y vive muy bien en Miami y que no necesita subsidios. Es la denuncia del concejal de Bogotá, Daniel Briceño, alrededor de la política de subsidios y del uso de los subsidios en la educación pública en Colombia. Laura Alejandra Moreno. Néstor, muy buenos días. El concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Daniel Briceño, hizo público un documento de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, en el que se lee que Margarita Rosa de Francisco fue beneficiada por la política de gratuidad durante el primer semestre de 2022, mientras cursaba su pregrado en filosofía. Lo que más llamó la atención de la denuncia del concejal no fue el valor del descuento por 1.344.000, sino que el requisito que cumplía la actriz, escritora y filósofa para acceder al beneficio fue pertenecer al estrato 3 para ese entonces. Sin embargo, Margarita Rosa aclaró a través de su cuenta de X, que fue donde se dio esta conversación, que lo último que se le ocurriría sería reclamar un subsidio, pues como le dijo el concejal, ella tenía el suficiente poder adquisitivo para pagar sus estudios. Aunque inicialmente dijo que la universidad no le había explicado lo que pasó, horas más tarde contó que junto al director del programa de filosofía revisaron y constataron que nunca gestionó ni recibió el subsidio, pero que sí tuvo un beneficio por matrícula de honor en ese 2022 que se aplicó al año siguiente. Laura Alejandra Moreno, Blue Radio. Laura, gracias. Obviamente Margarita ni su familia ni ella son estrato 3. Las 5 de la mañana, 56 minutos en Venezuela. Atención, el gobierno, el régimen de Maduro evalúa declarar el estado de conmoción por la amenaza de una agresión desde Estados Unidos. Santiago Martínez. Sí, Néstor, buen día. Fue el propio Nicolás Maduro anoche tarde quien confirmó que junto a los más cercanos colaboradores el alto gobierno evalúa declarar este estado de conmoción exterior para hacerle frente a Estados Unidos. Ya pudiéramos decir que está casi constituido el primer decreto, decía Maduro, tras mostrar una carpeta roja en pantalla que decía decreto por medio del cual se declara estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional. Esto, Néstor, es importante decirlo, sin mayor explicación en cuanto a qué implica la declaratoria de estado de conmoción. Eso sí, la Constitución establece que puede decretarse tanto conmoción interna como externa en caso de un conflicto que ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación. Esto decía Nicolás Maduro. Vamos a deliberar con la propuesta que ha llegado del primer decreto constitucional para que toda la nación, toda la república, toda la institucionalidad, todo hombre y mujer, ciudadano y ciudadana de este país tenga el respaldo. Un estado de conmoción a rasgos generales, se pueden suspender algunas garantías, puede restringirse el libre tránsito, se puede ordenar la movilización de tropas, se pueden requisar muebles e inmuebles, pero todo esto, Néstor, te repito, no lo menciona en específico Nicolás Maduro. Néstor. Esta es Blue, más que radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Reciclar es fácil, pero sabemos que no siempre sabes dónde va cada residuo. Soy Bruno, reportero de sostenibilidad de Blue, y estoy acá para que descubras que tú tienes el poder de proteger lo irreemplazable: el agua, la energía y el planeta.
¿Sabes cuál es el primer paso para reciclar? Fácil, divide los residuos. Si el residuo está limpio y seco, es aprovechable y va a la bolsa blanca. Si el residuo está sucio o contaminado, no es aprovechable y va a la bolsa negra. Y si no estás seguro, trata de dejarlo lo más limpio posible dentro de la bolsa blanca. Los recicladores sabrán qué hacer con él. Así de fácil se recicla a blanco y negro y podemos darle una nueva vida a nuestros residuos. Conoce más en www.bluradio.com o escaneando el código QR. Una iniciativa de Blue en alianza con Wiro. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar ¡Qué locura! Testimonios reales sobre salud mental. Son 8 nuevas voces sobre salud mental con personajes que nos hablan de su experiencia con el dolor, pero también de los caminos para encontrar la sanidad. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de la no ficción y Boombox de Caracol Televisión, con el apoyo de MK, medicamentos totalmente confiables. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es miércoles 24 de septiembre. La propuesta más atrevida, la más audaz del presidente Petro anoche ante Naciones Unidas fue la creación de un ejército internacional, no una fuerza de paz que ya hoy existe, sino un cuerpo armado, dijo el presidente, para liberar primero a Palestina y para enfrentar al ejército de Israel y sus aliados. Una idea, la verdad, no solo irrealizable, sino peligrosa, que sería en la práctica comenzar y participar en una guerra mundial. El presidente Petro hablando de rebelión y hablando de una fuerza multinacional, haciendo un llamado a fuerzas europeas, dijo pueblos eslavos, de Asia, de África, de Italia. La idea que el presidente Petro plantea ante una Asamblea de Naciones Unidas que lo escuchó anoche con un quórum muy bajito, muy vacío se vería ese recinto, la idea del presidente sería un ejército internacional, no solo de salvación para el mundo, sino para liberar a Palestina y después, según palabras del presidente Petro, para descarbonizar el planeta. Un ejército para descarbonizar, expandir la vida por las estrellas, que es un ejército para luchar también contra la Organización Mundial de Comercio, para luchar contra el Banco Mundial, contra el Fondo Monetario Internacional, contra la banca internacional, que porque son los que se quedan con la plata de los países, dice el presidente Petro, la verdad, más hablando de propuestas etéreas, no mucho hablando de Colombia. Esta idea de un ejército internacional se la hizo, dice, a los gobiernos de Asia, a China, pero también a pueblos eslavos, que es una definición étnica de los pueblos, especialmente de la Europa oriental, pero también ejércitos de América Latina, y volvió a hablar de Bolívar. Tenía el presidente Petro un pin, ese que ustedes ven al lado de su corazón, de la bandera bolivariana, la de libertad o muerte, que fue lo que repitió en su discurso ante Naciones Unidas. Y claro que la guerra en Gaza, los horrores que se han cometido allí desde el gobierno del primer ministro Netanyahu, fueron el centro de los discursos no solo del presidente Petro, también de ello habló Trump de los Estados Unidos, o Boric de Chile, o Macron de Francia, todos preocupados porque esa guerra deja ya más de 65.000 muertos y más de 165.000 heridos, ante todo con unas imágenes de violación de derechos humanos terribles alrededor de personas desarmadas, de mujeres, de niños, de población civil que ha caído por cuenta de los horrores de Israel. El presidente Petro estuvo en tono de salvador del mundo, sin hacer mayores referencias a la guerra en Colombia. Del país habló solamente apenas algunos segundos para decir que antes de su gobierno éramos un Estado asociado con el narcotráfico, que es por otro lado profundamente irrespetuoso con las víctimas de la guerra en Colombia. Dijo que este
era un país cuyos gobiernos se dejaron sobornar por los narcotraficantes. Digo, me parece irrespetuoso porque el país ha puesto muchas víctimas por cuenta de esa guerra del narcotráfico. El presidente Petro, y efectivamente es en lo que está el petrismo esta mañana, hablando o intentando presentarse como un líder mundial durante 41 minutos. Pero fue, y es la verdad, apenas uno de 34 discursos que fueron pronunciados ayer ante la Asamblea General de Naciones Unidas, criticando muy duro al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para quien pidió un proceso penal, una pelea ya que parece irreconciliable. De hecho, se retiró la delegación de los Estados Unidos de ese escenario en donde estaba hablando en un tono informal, pero leyendo el presidente Gustavo Petro, pidiendo llevar a un proceso penal a Donald Trump, criticando, diciendo que Trump es vecino y cercano a narcotraficantes, definiéndolo como un presidente cómplice del genocidio. El presidente Petro pidiéndole a Naciones Unidas investigar a Trump y a los funcionarios de Estados Unidos que desplegaron sus armas también en el Mar Caribe, pidiendo encarcelar al primer ministro Netanyahu, y en esa defensa o en ese ataque de Trump termina defendiendo al Tren de Aragua y a los narcotraficantes que transportaban la cocaína destruida por la Armada de los Estados Unidos. Fue un discurso, la verdad, también dedicado a defender a Maduro, al Cartel de los Soles, un discurso, por supuesto, en tono apocalíptico, insistiendo en que el mundo va a llegar a un punto de no retorno dentro de 10 años. Y el presidente cita la ciencia: no encuentro ninguna evidencia que diga que el mundo se va a acabar dentro de 10 años. Bienvenidos, un gusto acompañarlos. Ya vamos a hablar, por supuesto, de lo que dijo el presidente Trump, pero también de la situación en Colombia. Hoy, miércoles clave, porque se están jugando ideas definitivas en esta recta final del gobierno Petro en el Congreso de Colombia. Hoy es el plazo para definir si hay o no un presupuesto vía ley o vía decreto. Parece poco probable que el gobierno acepte la reducción de los gastos de funcionamiento, así que parece también inevitable que haya un presupuesto definido a través de un decreto. No hay quórum, no hay mayorías para sacar adelante ese presupuesto, tampoco hay mayorías para una reforma tributaria, como tampoco las hay para sacar adelante la reforma a la salud que está intentando en esta recta final el presidente Petro. Hay 3 ponencias, también para presupuesto y para reforma a la salud. Para ninguno de esos proyectos hay presupuesto. Hablando de salud, la deuda de las EPS con las clínicas y hospitales llegó a 24 billones de pesos. Se quejan las clínicas y hospitales, que han presentado un informe financiero alegando que sus deudas han subido el último año más de 18%. Las EPS intervenidas por el gobierno son las que más deben, otro fracaso de esas intervenciones forzadas de la Superintendencia de Salud. Y les voy a contar una divertida: la rebelión de los Bryan. Uno de ellos, de los Bryan, que dice el presidente Petro, llegan a los barrios a embarazar a las mujeres bonitas. Uno de ellos presentó una tutela en un juzgado de Bogotá, admitida ya, contra el presidente Gustavo Petro por estigmatizar a los Bryan, que es un nombre de moda que el presidente Petro caricaturiza. Uno de ellos dice que el presidente Petro vulneró sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra de esos Bryan, diciendo que conquistan a jovencitas en los barrios populares de Bogotá. Otra vez fue un día martes de disturbios. En la tarde de ayer, enfrentamientos entre encapuchados y miembros del ESMAD en inmediaciones de la Universidad Nacional, en donde quemaron 2 motocicletas, pero también contrabandistas alrededor del Parque de Lourdes, en el sector de Chapinero, un hecho que dejó miles de usuarios afectados en el norte de Bogotá. 6 de la mañana, 7 minutos, los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con polémicas. Bienvenidos. En segundo les hablaré del ataque que denuncia esta mañana la flotilla que a propósito está entrando a Gaza o intentando entrar. Dicen que han sido atacados en 13 oportunidades con drones. Y hay novedades de la política en España. El juez que investiga las actividades de la esposa del presidente Sánchez ha propuesto que ella sea juzgada y vaya a juicio por un caso de corrupción, de malversación de fondos públicos. Escándalo del momento en Madrid. 6:08 minutos. Hoy es miércoles 24 de septiembre. Un gusto acompañarlos. Enseguida, lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Hoy hacen lo mismo que Hitler,
construyen campos de concentración para migrantes y aplauden las mayorías electorales y dicen que son de una raza inferior los migrantes. El presidente Gustavo Petro radicalizó su último discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde arremetió contra el presidente Donald Trump, propuso una fuerza militar para intervenir en Gaza, cuestionó el papel de la ONU, defendió una vez más a Nicolás Maduro y reiteró su llamado a dejar el carbón y el petróleo. Aseguró que los jóvenes muertos en el Caribe no eran narcotraficantes ni miembros del Tren de Aragua, sino víctimas pobres de América Latina, y exigió que se abra un proceso penal contra los responsables de ordenar el ataque, incluyendo al propio mandatario norteamericano. Los misiles sobre 17 jóvenes desarmados en las aguas del Mar Caribe, quizás a algunos colombianos. También denunció que narcotraficantes hacen acuerdos con la DEA para operar fuera de Estados Unidos y acusó a los asesores de la política exterior de la capital norteamericana de tener vínculos con mafias colombianas. Cuando la mayoría de los narcotraficantes son rubios y de ojos azules y guardan sus enormes fortunas en los bancos más grandes del mundo. Petro también condenó la violencia en Gaza y propuso crear una fuerza armada multinacional para proteger a la población civil, y acusó al presidente estadounidense de ser cómplice del genocidio e ignorar la crisis climática y humanitaria. O codicia o vida, o barbarie o democracia local y global, o libertad o muerte. El presidente de Estados Unidos le dio una dosis de retórica trumpista a las Naciones Unidas, cuestionando su propósito y cómo se han quedado cortos en cumplir con su mandato. En gran parte, al menos por ahora, parece que solo escriben cartas con palabras fuertes y luego no les dan seguimiento. Estas son organizaciones que torturan, maltratan, mutilan y asesinan con impunidad. Son enemigos de toda la humanidad. Por eso recientemente comenzamos a usar el poder supremo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de narcotráfico lideradas por Nicolás Maduro. Pero esta Asamblea General estuvo fundamentalmente marcada por la posición que algunos países han asumido frente a la guerra en Gaza y el reconocimiento del Estado palestino. El más reciente ha sido Francia, cuyo presidente Emmanuel Macron cuestionó también que las Naciones Unidas enfrentan momentos en los que hay riesgos de división. Les Nations Unies, c'est nous tous. Il y a une chose. C'est que nous n'avons pas droit au cynisme. Nous n'avons pas droit à la fatigue. El presidente chileno Gabriel Boric también se refirió a la situación con Palestina, diciendo que se debe juzgar a Benjamin Netanyahu como un genocida. Pero debemos enfrentarlo y combatir con todas nuestras fuerzas al odio, transformar las ansias de odiar en deseo de justicia. Los 23 mineros atrapados en un socavón están vivos. En las últimas horas le lograron garantizar más oxígeno y les suministraron comida. Los socorredores mineros trabajan para bajar a 80 metros de profundidad para rescatarlos. Estos 23 hombres ya establecieron contacto con sus familiares para decirle que estaban bien y que estaban tranquilos, que durante toda la jornada les han suministrado alimentación, hidratación y mientras, por supuesto, agilizan las labores allí de manera incansable para rescatarlos con vida. Este grupo de mineros reciben asistencia médica telefónica y se les ha suministrado unas mantas térmicas. Una vez más, la reforma a la salud está en veremos. La sesión de este martes se levantó sin haber iniciado la discusión de ninguna de las tres ponencias, la positiva, la negativa del Centro Democrático y la alternativa presentada en las últimas horas por 3 senadoras. Ponencia que, dice el presidente Gustavo Petro, no sirve. La Comisión Séptima volverá a citar la próxima semana, por lo que la senadora Marta Peralta del Pacto Histórico aseguró que la estrategia de la oposición es dilatar el debate. Esta dilación, este tema de mamarle gallo a la reforma a la salud, a los únicos que perjudica es a los colombianos. El Congreso sigue sin acuerdo sobre el presupuesto general de la Nación para el 2026. Ayer no hubo discusión y la sesión de hoy arranca con 3 ponencias en la Comisión Cuarta del Senado. La ponencia del Centro Democrático, la segunda que pertenece al Gobierno Nacional y una tercera alternativa que busca un ajuste en 546 billones de pesos. Si no hay votación, el Gobierno podrá sacar el presupuesto por decreto como ya ocurrió el año pasado. Escuchamos a la senadora de Alianza Verde, Angélica Lozano. La buena noticia está por la mitad y es una alternativa que reduce 10 billones de pesos el presupuesto, elimina varios de los artículos peligrosos, como por ejemplo el que echa mano de las vigencias futuras. Gustavo Bolívar propone que se cancele la consulta del 26 de octubre. Nos dijo que Quintero está haciendo alianzas con fuerzas políticas cuestionadas. Si fuera la consulta y Daniel Quintero estuviera ahí, pues yo tendría que tomar una decisión. ¿Por qué? Yo tendría que hacerle campaña a una persona que está imputada
imputada y acusada por corrupción, él y todo su gabinete. El consejero comisionado para la paz, Oti Patiño, dio a conocer que el grupo armado ilegal del ELN ha manifestado al gobierno nacional la voluntad de retomar los diálogos de paz que fueron suspendidos el pasado mes de enero, esto en medio de la escalada violenta en la región del Catatumbo. No se puede admitir ningún proceso de paz que no recoja el clamor de las familias en el reclutamiento forzoso. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum descartó que el asesinato de los músicos colombianos B. King y su coequipero Jorge Luis Herrera Lemos, ocurrido en el Estado de México, afecte las relaciones diplomáticas con Colombia tras los señalamientos del presidente Gustavo Petro, que vinculó lo sucedido a la guerra contra las drogas. La carpeta de investigación por desaparición se abrió en la Ciudad de México. De inmediato la Fiscalía de la Ciudad de México inició la búsqueda, hizo todas las alertas y un tiempo después, lamentablemente, se encontraron los cuerpos. Y es la Fiscalía y el propio Gabinete de Seguridad quien puede dar más información. Además, Sheinbaum confirmó que nunca fue parte del M-19. Que bueno, pues el presidente, por ejemplo, pues ha insistido en referirse a usted como exintegrante del M-19. Nunca fui miembro del M-19. No voy a entrar a debate con el presidente Petro. El supertifón Ragasa, el más fuerte de 2025, con lluvias intensas y vientos que alcanzan los 285 kilómetros por hora, provocó el desbordamiento de una presa en Taiwán que deja 14 muertos y 129 desaparecidos. Filipinas y Hong Kong también sufren graves daños. China, que está en alerta máxima de tifones, evacúa a más de 2 millones de personas. Hoy a las 7:30 de la noche, el Once Caldas recibe en el Palo Grande al Independiente del Valle en el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El compromiso contará con la transmisión del equipo deportivo de Blue Radio para todo el país. El equipo de Manizales parte con ventaja luego del 2-0 conseguido en Quito, con un Dairo Moreno que es el máximo goleador del torneo con 10 tantos y que a sus 40 años sigue siendo figura decisiva. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, testimonios reales sobre salud mental. Son 8 nuevas voces sobre salud mental con personajes que nos hablan de su experiencia con el dolor, pero también de los caminos para encontrar la sanidad. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de la no ficción y Boombox de Caracol Televisión, con el apoyo de MK, medicamentos totalmente confiables. Escúchenos desde este 17 de septiembre en su plataforma de streaming preferida. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Es un gusto saludarlos. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. ¿Cómo les parece? Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Compartir con nuestros oyentes, de verdad, se nos vibra la voz. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. Gracias por estar conectados con nosotros. 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Reciclar es fácil, pero sabemos que no siempre sabes dónde va cada residuo. Soy Bruno, reportero de El presidente Gustavo Petro fue uno de los 34 presidentes que habló ayer en la Asamblea General de Naciones Unidas. Le tocó el turno, el 24 de esos 34 comenzó a hablar a las 5 de la tarde, 39 minutos, habló durante 41 minutos, terminó a las 6:20 y repitieron la alocución
casi inmediatamente después, Felipe, por enésima vez, en los canales de televisión, en los públicos y en los privados. Al que no quiere caldo se le dan 2 tazas. El presidente Petro hablando ayer en esos 41 minutos contra el presidente Trump, que estuvo particularmente duro, pidiendo llevar a Trump a abrirle un proceso penal al presidente Trump, me imagino, en tribunales internacionales, contra Naciones Unidas, y proponiendo una fuerza internacional militar, primero para entrar a Gaza, para liberar a Palestina y para después descarbonizar, que no he entendido, Felipe, el tema de un ejército internacional para descarbonizar. No sé si será un ejército. Él tampoco lo ha entendido, eso no es posible, no son los cascos azules. Pero bueno, es que vimos un líder universal, ecuménico, sensato. Yo en algún momento, sabe que le voy a decir, pensé que estaba viendo una película de Marvel, que se me había saltado el canal a Netflix. Poquitas alusiones, Felipe, a la guerra en Colombia. Poquitas alusiones a Colombia. El presidente defendió Petro, a Maduro, el presidente Petro, de hecho, tenía ese pincito, esa bandera de libertad o muerte, y tenía manillas de Palestina. El presidente con la bandera de los horrores del Medio Oriente, que por supuesto lo de Netanyahu y del Medio Oriente es un capítulo aparte, pero el presidente, hablando poco, no parecía el presidente de la Colombia que nosotros vivimos. Bueno, pero la verdad es que le hablaba a Colombia porque, pues bueno, en esas asambleas de Naciones Unidas los presidentes terminan oyéndolos en su propio país, ¿no? De hecho, el recinto casi siempre está semivacío. Usted ve que en la prensa internacional hay poco eco de lo que dicen, no solo el presidente Petro, sino los unos y los otros, y cada cual le habla a su propia audiencia. Pero a mí sí, Néstor, más allá, digamos, de todos los excesos retóricos del presidente y en fin, sí me quedó una pregunta después de haberlo oído, y es ¿hasta cuándo Trump va a aguantar sin chistar? Porque claro que pues el presidente fue muy insistente en contradecir a Trump. Héctor, fue un discurso contra Trump, si estamos de acuerdo, fue un discurso contra Trump. El destinatario, por supuesto. Pues digamos, sí, todo lo demás era medio retórica y cosas repetidas de él, pero sí era como, a mí me da la impresión como esos chinos que están en un colegio fregando a otro, buscando sacarle la piedra a ver en qué momento le responde. Me parece que está en es lo que él quiere, y esa tónica, no, porque la verdad es que le dijo, pues, y uno creía que ya había salido del tema y volvía y le decía, pues, que porque quiere que Trump quiere subirse al ring con Trump para lo que hemos hablado aquí, exacerbar el nacionalismo y tal. Pero yo creo que, a ver, hagamos si quieren una apuesta. Trump no le va a comprar esta pelea hoy. Esta pelea se la va a comprar después del 8 de agosto, cuando le abran unos procesos por complicidad con Maduro y lo piden. Entre otras cosas, Felipe, ahí va a ser. Pasó el día de ayer y no hubo ninguna demanda contra el presidente Gustavo Petro, que antier había dicho que me iban a poner gente de la extrema derecha y tal. Néstor. Efectivamente, el presidente Petro, si ustedes lo quieren considerar, está en modo provocación, pidiendo que Trump sea llevado ante tribunales internacionales, pidiendo que se le abra un proceso penal por complicidad a Trump. El presidente efectivamente está molestándole en la oreja, le mete el dedo en la oreja al gordo del curso. No creo que Trump le jala los bigotes al tigre, ¿no? Pero yo no creo que Trump vaya a tomar medidas contra Colombia, porque Trump y su administración tienen perfectamente claro que una cosa es Colombia como país y otra cosa el líder galáctico, universal y ecuménico. Bueno, por un lado, Felipe, esa peleita la compra Trump después del 8 de agosto, póngale la firma. Lo que vimos anoche es el último discurso del presidente, tal vez un poquito más radical, un presidente en plan de hablar de temas internacionales, un poquito, Néstor, proponiendo un ejército internacional, que esta me impresionó mucho. Y lo poquito que dijo de Colombia, el presidente Petro dijo que era por para años, decir que éramos un narcopaís hasta que él llegó. Exactamente, Felipe iba a decir eso, que por años los gobiernos en Colombia fueron sobornados por los narcotraficantes, sugiriendo que aquí había un narcoestado. Que por otro lado, digo, a mí me parece, Felipe, un profundo irrespeto con las víctimas, tantas magnicidios que ocurrieron en nombre cometidos por Pablo Escobar, por los narcotraficantes, y el presidente Petro termina en ese adanismo que lo persigue, diciendo que él acabó con esa racha
de gobiernos aliados con el narcotráfico. Pero por ahí derecho le bota mucha agua sucia al presidente Trump de los Estados Unidos. 6:23 a.m. Para quien quiera darnos su opinión sobre el tema del discurso del presidente Gustavo Petro, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales C. Estamos en el canal de YouTube. Bienvenidos. Lo que dijo el presidente Gustavo Petro no lo cuenta Miguel Ángel Cardosa. Néstor, buenos días. Con un discurso directo a la polémica, el presidente Gustavo Petro dio su último mensaje como jefe de Estado ante una Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, ONU, en este caso, la número 80. Fue el octavo mandatario en hablar. Llegó con guayabera blanca y su bandera roja y negra de libertad o muerte, que resaltaba sobre su camisa. El mandatario aprovechó la atención mediática, aunque en el escenario, la mayoría de las delegaciones lo dejaron solo, iniciando por la de Estados Unidos desde el primer momento. Por eso hablo ante ustedes como un presidente desertificado por el mismo presidente Trump, sin que él tuviera ningún derecho a hacerlo, ni humano, ni divino y sin razón mental. Al concluir esa introducción fue directo a los temas coyunturales y arrancó por la complejidad humanitaria en Gaza y las operaciones contra carteles del Caribe, porque dijo que tiran misiles a jóvenes desarmados en el mar. En este capítulo dejó abierta una gran polémica. Dijo que los abatidos son jóvenes pobres y negó tajantemente que el Tren de Aragua sea un grupo terrorista, al tiempo que mencionó que posiblemente algunas de las víctimas de las lanchas bombardeadas por Estados Unidos sean colombianas. Mentira que el Tren de Aragua es terrorista. Solo son delincuentes comunes en forma de banda, agrandados por la estúpida idea de bloquear a Venezuela y quedarse con su petróleo pesado y ya venenoso. También fue categórico al considerar como mentira que los misiles en el Caribe sean para luchar contra las drogas, pero esa compleja guerra contra los narcóticos se la relaciona con la falta de oportunidades que, a su juicio, ocasiona la crisis climática. Todos estos puntos los conectó hábilmente, de acuerdo a su retórica, durante los 41 minutos de discurso. El rechazo de Petro lo sustentó en que el caso de los muertos en las lanchas no tenían ni siquiera una sola arma para defenderse, dijo el mandatario. Debe abrirse proceso penal contra esos funcionarios que son de los Estados Unidos. Así se incluye el funcionario mayor que dio la orden, el presidente Trump, que permitió los disparos de los misiles contra los jóvenes. Dijo que 2023 y 2024 fueron los años donde más cocaína se incautó y más de 700 capos del narcotráfico fueron extraditados a Estados Unidos y Europa por parte de su gobierno. Y pasando a la compleja situación humanitaria en Gaza, pero abordándola desde el punto de vista de frenar lo que denominó barbarie, Petro propuso la creación de una fuerza armada multinacional para Gaza. Aunque varios países han anunciado su intención de reconocer a Palestina como Estado, por ahora la propuesta de Colombia no tuvo eco. Sí hubo múltiples mensajes en rechazo a la guerra, pero no en la dirección de crear una fuerza bélica. Y aterrizando en migración, la definió como una excusa para que una sociedad rica y racista se crea la raza superior. Hoy hacen lo mismo que Hitler. Construyen campos de concentración para migrantes y aplauden las mayorías electorales y dicen que son de una raza inferior los migrantes y colectivizan culpas en ellos como hicieron con los judíos. Petro no quiso solo dejar un mensaje ambiguo, sino que cada vez más era directo con Estados Unidos. Por ejemplo, cuando aseguró que aliados a esquifos hacen la política antidrogas desde Washington, en referencia a la palabra italiana que, entre otras interpretaciones, significa porquería. Pero en su lista de atacados faltaban más actores. Aseguró que los narcotraficantes viven en Nueva York y Miami, hacen acuerdos con la DEA y les permiten traficar drogas a África, Europa, Rusia o China, pero no a los Estados Unidos. También habló de plata, la necesaria para actuar en los 10 años que reiteró quedan para actuar frente al cambio climático. Precisamente ayer, cuando su canciller Yolanda Villavicencio y otros 2 ministros se reunieron con el presidente del Banco para el Desarrollo de América Latina, Sergio Díaz Granados, fue certero con los organismos multilaterales. Esos dineros de los que hablo aquí, $600 mil millones, $1.2 billion, son en 1 o 2 ceros mayor que la cifra que prometieron los países desarrollados dar y que son limosnas y no cumplieron. En cuanto a la agenda programada previamente,
Petro se reunió con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, acompañado por la ministra de Relaciones Exteriores, Yolanda Villavicencio. Se trató de una reunión formal, pero de la cual no se dieron mayores detalles. Tampoco se reportó nada en cuanto al primer punto de la agenda de ayer del presidente Petro, que era un encuentro con el príncipe heredero de Kuwait, Sheikh Sabah Khaled Hamad Al Sabah. Entre tanto, oficialmente solo se divulgó una imagen de un saludo con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. Al parecer, se trató de un encuentro fortuito, según la foto, en una de las áreas comunes de la sede de la ONU. Miguel Cardosa, Blue Radio. Miguel, gracias. 6 de la mañana, 28 minutos. El presidente Petro da a Ricardo como un hecho que las lanchas que iban bombardeadas por Estados Unidos, a las que les lanzaron las bombas en el Caribe, que estaban con cocaína supuestamente, que ahí había colombianos. ¿Eso está probado? No, no hay ninguna evidencia, no hemos conocido ningún testimonio de familiares, de personas que digan ser colombianos de los que iban en esas lanchas. De hecho, Néstor, la mayoría de ellas parten de puertos venezolanos. El presidente, además, relativizando los delitos que cometen esas personas. Claro, otra discusión es si hay o no proporcionalidad por parte de la Marina de Estados Unidos con el bombardeo, pero otra cosa es decir que ellos no son delincuentes, sino que simplemente son víctimas del sistema, porque la teoría del presidente es que ellos, por la falta de oportunidades, pobrecitos, tienen que subirse a las lanchas, pobrecitos, con bolsas cargadas de cocaína, pobrecitos, intentando llegar a Estados Unidos. Tren de Aragua. Pobrecito. Que no, que es una banda de delincuentes comunes, que no son terroristas. El Tren de Aragua es una multinacional del crimen y el presidente Petro, por atacar a Estados Unidos, por atacar a Trump, termina defendiendo a Maduro y el Tren de Aragua. Al presidente habría que recordarle una investigación pequeñita que adelanta la justicia chilena por el asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda en Santiago. No, pero, pues, según la cual, Néstor, miembros del Tren de Aragua viajaron desde Venezuela a Santiago de Chile, presuntamente contratados por Diosdado Cabello para matar al teniente Ojeda. Pero no solo en Chile, los horrores del Tren de Aragua los vemos muy cerquita en Colombia. Pero mire los vasos comunicantes. 6 de la mañana, 30 minutos. Hoy hay una nueva jornada. Lo de ayer fue un larguísimo desfile. El presidente uno más de 34, digo el presidente de Colombia, hablando. Hoy otros 32 presidentes hablan en la Asamblea de Naciones Unidas. Y efectivamente coinciden Trump y Petro en descalificar el papel de Naciones Unidas, que es otra cosa que tienen en común. Hoy Naciones Unidas está en el banquillo, como está en el banquillo el gobierno de Israel, blanco de muchos ataques en las últimas horas en esta asamblea. Desde Nueva York, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. La jornada de hoy la abrirá el rey Felipe VI de España y le seguirá el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien llega con un espaldarazo notable porque el presidente Trump dio un giro de 180 grados en su posición frente a la guerra en Ucrania. Dijo en las últimas horas que con el respaldo de Europa y la OTAN, Ucrania podría no solo recuperar el territorio que Rusia le quitó, sino ir más allá, y sugirió que Rusia no es más que un, abro comillas, tigre de papel. Declaraciones que dio tras su desafiante discurso en la Asamblea General, en donde la emprendió contra el organismo y contra sus aliados, sobre todo por el reconocimiento que han hecho algunos países en Europa al Estado palestino. Now, as if to encourage continued conflict, some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities. Ahora, como si quisieran seguir impulsando el conflicto o echando leña al fuego, algunos miembros de este cuerpo han buscado reconocer unilateralmente un Estado palestino. El premio sería muy grande, sería mucho más grande. Este sería un premio para Hamas, para los terroristas, decía el presidente Trump, quien también hizo referencia a algo que ustedes mencionaban hace un momento, los bombardeos que ha venido adelantando en el Mar Caribe. Habló ahí del Tren de Aragua y de otras organizaciones a las cuales ha designado como terroristas, y se refirió con nombre propio a Nicolás Maduro. Estados Unidos les advertimos que los eliminaremos por completo, decía el presidente Trump en una asamblea general en la que, bueno, también arremetió muy duro en contra de Naciones Unidas. Dijo que no lo habían ayudado para perseguir o para concretar los 7 acuerdos de paz que ha reclamado
ha logrado firmar, e incluso estuvo muy molesto por un asunto que parecería menor, pero que hoy ya el servicio secreto está anunciando una investigación. Hubo una falla en la escalera eléctrica que se supone que lo tenía que llevar a él y a la primera dama al escenario de Naciones Unidas. Les tocó subir caminando y también hubo fallas con el teleprompter. Dice el servicio secreto hoy que van a investigar a ver si hubo algún tipo de boicot por parte de algún funcionario de Naciones Unidas. Pero esa Asamblea General ha estado y seguirá estando fundamentalmente marcada por la posición de algunos países frente a la guerra en Gaza y el reconocimiento del Estado palestino. El más reciente que lo ha hecho fue Francia, cuyo presidente Emmanuel Macron cuestionó también que las Naciones Unidas enfrentan momentos en los que hay riesgos de división. Escuchemos al presidente Macron. Les Nations Unies, c'est nous tous. Il y a une chose, c'est que nous n'avons pas droit au cynisme. Nous n'avons pas droit à la fatigue. Nous n'avons pas droit à l'esprit de défaite. Parce que notre monde est là devant nous. Las Naciones Unidas somos todos los que estamos aquí presentes. No se nos permite el cinismo, no se nos permite la fatigarnos, no se nos permite un espíritu de derrota. El riesgo que enfrentamos es que haya una fragmentación, decía el presidente de Francia. Otra voz que ha sido muy crítica de la ofensiva de Israel en Gaza, pero que con la misma vehemencia ha condenado los hechos terroristas del 7 de octubre, ha sido el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien además pronunció su último discurso como presidente de Chile ante Naciones Unidas, donde aprovechó para nominar a Michelle Bachelet como candidata a ser la próxima secretaria general de las Naciones Unidas. Bachelet estaba sentada allí en el recinto, en uno de los asientos de la delegación chilena, pues se refería a Benjamín Netanyahu, ya que debe haber justicia. Yo no quiero ver a Netanyahu destrozado por un misil junto a su familia. Quiero ver a Netanyahu y a los responsables del genocidio contra el pueblo palestino enfrentados a un tribunal de justicia internacional. En otro contexto... Además del presidente chileno, también se escucharon múltiples voces de condena a la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza, por ejemplo el emir de Qatar, el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan, quien además mostró una serie de fotografías. Es usual que varios mandatarios se suban ante el atril y muestren fotografías. Él mostró fotografías de niños y de ciudadanos desplazados en medio de los bombardeos en la Franja de Gaza, pidiendo que acabara el genocidio por parte de Israel. Hoy también se espera que pronuncie su discurso el líder de la República Islámica de Irán, así como también el presidente de Argentina, Javier Milei, entre otros. Se espera que hoy hable unos 32 líderes, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, testimonios reales sobre salud mental. Son 8 nuevas voces sobre salud mental con personajes que nos hablan de su experiencia con el dolor, pero también de los caminos para encontrar la sanidad. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de la no ficción y Boombox de Caracol Televisión, con el apoyo de MK, medicamentos totalmente confiables. Escúchenos desde este 17 de septiembre en su plataforma de streaming preferida. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza. Pina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 38 minutos. En medio de las tensiones crecientes entre el oficialismo y la oposición en el Congreso por el presupuesto de la Nación para el año entrante y por la reforma a la salud, hablamos de las movidas políticas que se vienen adelantando en las últimas horas de cara a las elecciones de 2026, sobre todo en el petrismo y en los movimientos y partidos afines al presidente Gustavo Petro. El pacto histórico sigue en una creciente división por cuenta de la llegada de Daniel Quintero
acusado por la justicia de corrupción. De hecho, voces como las de Gustavo Bolívar y Susana Muhammad han criticado el desembarco del exalcalde de Medellín en la coalición de partidos de izquierda. De hecho, el exsenador Gustavo Bolívar advirtió que está pensando en no participar de la consulta del próximo 26 de octubre, sino que evaluaría presentarse en la consulta del llamado Frente Amplio con otros partidos y movimientos de centro izquierda en marzo del 26, porque dijo que él no estaría dispuesto a hacer campaña por Daniel Quintero si él llegara a ganar en las urnas en las próximas semanas. El tema de la consulta interna del pacto es el otro entuerto que afronta el petrismo. Hay casi nulas posibilidades de que el Consejo Nacional Electoral apruebe la solicitud que hicieron en las últimas horas para que se prorrogue una semana el plazo de inscripción de los candidatos para la consulta interna de octubre, que vence este viernes, y para que la misma se reprograme para el 23 de noviembre, pese a que está prevista para el 26 de octubre. La bolita está en que este viernes también vence el plazo para que los partidos y movimientos políticos desistan de participar en la consulta de octubre. Por eso no es claro si el pacto histórico seguirá adelante con la consulta o si decidirá finalmente elegir vía encuesta su candidato para participar en marzo con los demás aspirantes de otros partidos. En el entretanto, la única vía de salida clara hoy para el pacto histórico sería una decisión que está en manos del Tribunal Superior de Bogotá, que admitió para su estudio, no ha fallado todavía, una tutela entablada por la exministra Carolina Corcho que podría eventualmente darle órdenes al CNE sobre esta consulta. Por el lado del Frente Amplio, se especuló frente a la posibilidad de que el exministro Mauricio Liscano y el exsenador Roy Barreras estuvieran buscando ingresar a la Alianza Verde de cara a la consulta de marzo, algo que Barreras desmintió categóricamente y por ahora no ha sido respondida por el exministro Mauricio Liscano. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:40 de la mañana con un reversazo enorme. La denuncia de la fiscal que investiga a Nicolás Petro ya tiene respuesta. La respuesta es de Luz Adriana Camargo, que es la jefe de la fiscalía, y llega sin un solo reproche o reparo al ataque del presidente Gustavo Petro, que cuestionó la independencia y la acusó a esa fiscal, a la fiscal Lucy Laborde, de estar subordinada al deseo político de Victoria Dávila y al deseo de venganza de la oposición. La respuesta tiene 5 páginas y aunque explica que la asignación de una fiscal de apoyo se hace cotidianamente en asuntos donde se requiere brindar a los titulares una ayuda para mejorar el desempeño de sus labores, en ningún punto cuestiona justamente eso, el desempeño de la fiscal en las investigaciones que se adelantan en contra del hijo del presidente Gustavo Petro. Para la fiscal general no se puede entender la decisión como una intromisión, porque es labor de la dirección aplicar mejores prácticas investigativas en la presentación de los casos y que en este punto en concreto ella había recibido el apoyo de la fiscal en disputa que se llama María Isabel Ramírez y que ya no va a brindar esa orientación o asesoría jurídica porque ese fue el gran reversazo de la jefe de la fiscalía. La cúpula del ente acusador también se ocupó en explicarle a la fiscal la reunión en la que la citaron desde la Dirección Especializada contra la Corrupción el 18 de septiembre, que dice buscaba únicamente aclarar si los hechos por los que el hijo mayor del jefe de Estado está imputado nuevamente son los mismos que investiga la Fiscalía 16 de esa unidad por una compulsa de copias del fiscal Mario Andrés Burgos, que fue el hombre que logró la confesión de Nicolás Petro. Pero aclarado el tema, lo importante de fondo es que está en firme ese nuevo llamado a imputación de cargos en contra de Nicolás Petro Burgos para que responda por interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público, un nuevo proceso que comenzará el 1 de octubre con la imputación y que podría terminar en un segundo juicio en su contra. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:42 a.m. y las deudas de las EPS con las clínicas y los hospitales del país llegó a 24 billones de pesos, creció 2.8 billones en apenas los primeros 6 meses de este año. Y ojo, porque el caso de Nueva EPS merece atención especial. Se va a llevar por delante todo el sistema de salud. Es que la EPS más importante de más afiliados en Colombia tiene una deuda que creció 1.7 billones. Es la entidad que más debe
en total 6.6 billones de pesos. En las últimas horas, la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales publicó el informe número 54 de las deudas de las EPS con 227 instituciones de salud, esto con corte a junio de este año. De los 24 billones de pesos de deudas, las 11 EPS intervenidas por el gobierno deben 12.8 billones de pesos. Lo más grave es que la mitad de las clínicas siguen esperando que les paguen lo que les deben EPS intervenidas. En el informe está incluida como una EPS intervenida Nueva Sanitas, que ya fue devuelta, pero que en el momento del estudio seguía manejada por el gobierno. Un gobierno que hoy administra la plata, pero el grave problema sigue siendo la situación financiera. Es que una deuda que crece 18% no permite que se sostengan las clínicas, los hospitales y por ende la atención de los pacientes. Del total, el 56% de la deuda es una cartera en mora de más de 60 días. ¿Qué negocio funciona con semejante cartera? Empeorando el panorama con que nadie responda por unas deudas que dejaron aquellas EPS y actores del sistema que han sido liquidados y que se fueron sin pagar, que es el caso, por ejemplo, del Fosiga o incluso de Medimás. Y entonces, ¿de dónde más plata? Pues aquí las deudas están en el régimen contributivo, en el subsidiado, pero también deuda del Estado, de las Secretarías de Salud, de la ADRES y del extinto Fosiga. Por último, quienes más deben también son aseguradoras por atenciones prestadas al Fosiga, medicina prepagada y finalmente las ARL. Si usted está en Nueva EPS, Sanitas o Cosalud, está en las 3 EPS que más deben hoy a las clínicas y los hospitales. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 44 minutos. Sin plata, sin caja, con el presupuesto enredado y fuera de todo, con la apremiante necesidad de solucionar los problemas en la vía al llano, con 90 puntos no concesionados hoy, sino a cargo del gobierno nacional, entre los que se encuentra, por supuesto, el kilómetro 18, con enorme derrumbe desde el pasado 7 de septiembre y desde entonces ampliándose y empeorando porque sigue lloviendo, lo que tiene hoy a esa vía con cierre indefinido, en una situación que podría además durar varios meses y tras el deslizamiento de 100.000 metros cúbicos de material a la altura de ese, el kilómetro 18, clasificado desde hace 3 años, desde el año 2022, como de amenaza alta de movimiento de masa, según el esquema de ordenamiento territorial del municipio de Chipaque, una inestabilidad que hoy tiene en jaque una de las vías más neurálgicas del país, camino ni más ni menos que para conectar a Bogotá con Villavicencio, al centro, con la gran despensa de alimentos en los llanos orientales, y papa caliente, que le estalla justamente en las manos del gobierno nacional, en mínimos históricos en estos momentos en sus niveles de caja, con 1.800.000 pesos en las cuentas del Tesoro, cuando lo normal por esta época era que tuviera unos 20 billones de pesos, es decir, unas 10 veces más en ese Tesoro nacional. Un gobierno desplatado, gobierno sin recursos, pero gobierno con la responsabilidad de arreglar ese kilómetro 18 en la vía al llano, en un estado mucho peor que el presentado hace unos años, 40 kilómetros más adelante, en el kilómetro 58, otro punto crítico que tampoco está concesionado, abriendo así la controversia sobre la concesión de esas vías neurálgicas para el país y la exclusión en dichos contratos de los tramos más emproblemados, dejando la responsabilidad en manos del Estado y abriendo la pregunta de si los concesionarios se quedan con la carne y dejan al Estado con el hueso. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. ¡Feliz mañana para todos! Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar ¡Qué locura! Testimonios reales sobre salud mental. Son 8 nuevas voces sobre salud mental con personajes que nos hablan de su experiencia con el dolor, pero también de los caminos para encontrar la sanidad.
Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de la no ficción y Boombox de Caracol Televisión, con el apoyo de MK, medicamentos totalmente confiables. Escúchenos desde este 17 de septiembre en su plataforma de streaming preferida. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Es un gusto saludarlos. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. ¿Cómo les parece? Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Compartir con nuestros oyentes, de verdad, se nos vibra la voz. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. Gracias por estar conectados con nosotros. 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. El discurso de anoche del presidente Gustavo Petro fue leído. De hecho, en algún momento tuvo también problemas, Ricardo, con su teleprompter, ¿verdad? O sea, no fue una conspiración contra el presidente Trump como lo sugirieron algunos desde el gobierno estadounidense. Los insumos los prepara la Cancillería colombiana. El discurso fue elaborado, preparado directamente por el señor presidente de la República. El doctor Mauricio Jaramillo Jacir es el vicecanciller, viceministro de Asuntos Multilaterales, que está con el presidente Petro en la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York. Vicecanciller Jaramillo, buenos días. Buenos días, Néstor. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo les fue con el discurso del presidente Petro? ¿Qué reacciones, qué sensaciones tienen ustedes hoy, el día después? Pues, Néstor, era lo que nos esperábamos, es el último discurso del presidente. Yo por lo menos me esperaba un discurso disruptivo, un discurso en el que él pudiera manifestar la urgencia de lo que está pasando en el mundo. Lo que está pasando con el multilateralismo es muy grave. En el escenario de Gaza, obviamente lo que ha pasado en el Caribe pues también nos preocupa muchísimo. Entonces creo que es un discurso que se ajusta un poco a lo que Colombia ha mantenido en estos 3 o casi ya 4 años de denuncia de algunos de los abusos en nombre, insisto, de la seguridad. Sí. Doctor Jaramillo, el tema personal con el presidente Trump, ¿qué significa? ¿Este es el rompeaguas entre el gobierno de Colombia y el presidente Trump? No creo que haya que asumirlo como personal. Creo que Colombia ha asumido una postura crítica frente a algunas decisiones unilaterales, por ejemplo, la desertificación, que históricamente, esto no es solamente Petro, los diferentes gobiernos colombianos han considerado un instrumento unilateral que desconoce lo que históricamente ha hecho Colombia en materia de lucha contra las drogas. Lo mismo, insisto, en rechazar cualquier militarización, por ejemplo, del espacio caribeño. Entonces ahí pues yo invitaría a no convertir esto en una pelea ni de egos ni personales, sino a entenderlo como una posición de Estado. Sí, pero ¿no le parece personal que el presidente de Colombia vaya y pida que se le abra un proceso penal a Trump en Naciones Unidas? Me parece más grave lo que está pasando en Gaza y el apoyo que le está dando Estados Unidos al genocidio. El genocidio en la Franja de Gaza ha sido reconocido por el propio sistema de Naciones Unidas, incluso por ONG israelíes, por terceros estados, y obviamente me parece que ese debería ser el centro de la atención y no una eventual afrenta a una persona que en este caso no existe. No, pero le pregunto por Trump, porque la posición de Estados Unidos, la de Trump, es básicamente la misma que había hasta hace 8 meses cuando llegó Trump. Con Biden era el mismo apoyo de Estados Unidos a Israel. No, me parece que ahí hay una, pues mucho no lo veo de la misma manera. Evidentemente Estados Unidos históricamente ha mantenido un apoyo a Israel, pero con Donald Trump lo que hemos visto es una radicalización de ese apoyo, una radicalización de ese discurso. Hay una radicalización contra la migración, por ejemplo, que no habíamos visto con Joe Biden. Entonces, yo creo que nosotros como Estados del Sur Global, especialmente en el escenario de Naciones Unidas, tenemos
todo el derecho a defender ese multilateralismo que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial y que desafortunadamente está en riesgo. Néstor, no solamente por Estados Unidos, es por lo que está pasando en el mundo, y eso requiere palabras fuertes, requiere discursos disruptivos y categóricos, porque no estamos para aguas tibias. De acuerdo, pero quiero preguntarle si usted me aclara por qué con Biden, la posición de Estados Unidos con Biden frente al tema de Gaza era la misma del presidente Trump. En términos generales uno podría pensar que sí, Néstor, pero en el discurso, y acá es importante que tengamos en cuenta todo el contexto de lo que se ha dicho desde Estados Unidos respecto a los migrantes, eso no había pasado con Biden, respecto a la desertificación, eso no había pasado con Biden. Entonces, claro, uno podría pensar que hay una línea de continuidad, pero lo que hemos visto es un agravamiento de esa posición. Lo cual nos lleva a la conclusión de que el tema con Trump no es por Gaza, sino por la desertificación. Yo creo que el tema volvemos a lo mismo, es con Estados Unidos, y es en general, porque no solamente se mencionó a Estados Unidos, con algunos estados que han sido partícipes por acción o por omisión respecto de Gaza. A eso se suma la desertificación, se suma el tema de los migrantes, se suma, por ejemplo, la toma de distancia respecto de compromisos frente a la descarbonización o transición ecológica. Eso no son caprichos de Petro, esos eran consensos de la comunidad internacional que nosotros como Estado, no como gobierno, hemos defendido históricamente. Sí. Doctor Jaramillo, ¿cómo es el tema o cómo es la idea de Colombia de crear un ejército internacional para meterse a Gaza, para defender la liberación de Palestina? Un ejército internacional, esto lo han hablado, se le ocurrió ayer al presidente Petro. ¿Qué hay alrededor de esa fuerza multinacional? Dice el presidente Petro, a modo de aclaración, no se trata de una fuerza de paz, que esa ya tiene Naciones Unidas. Este sería un ejército de liberación, de salvación, lo llamó el presidente Petro. ¿Cómo es esa idea? Sí, Néstor, lo que pasa es que a los palestinos los están matando, ¿no? Son 25 niños al día. Es decir, esto es un curso de un colegio de Bogotá, de niñas y niños que todos los días están asesinando. Estamos hablando de gente a la que rematan, por ejemplo, cuando llegan los paramédicos a socorrerlos. Entonces, la diplomacia se agotó. ¿Por qué? Porque imponen el veto. Cada vez que se pide un alto al fuego, ya sabemos quién impone el veto. Esto, por ejemplo, con Biden no había pasado. Con Biden se aceptó un alto al fuego desde el Consejo de Seguridad. Entonces, como se agotó la diplomacia, llegó el momento de establecer una fuerza multinacional, y eso es lo que estamos básicamente explorando mirando los escenarios. Se agotó la diplomacia, quiere decir, se mete Colombia, participa Colombia en esa fuerza y creamos la Tercera Guerra Mundial allí en el Medio Oriente. Néstor, hay un genocidio en este momento en curso. Y la Tercera Guerra Mundial fragmentada hace rato empezó. Es que no hay crimen, Néstor, más Jaramillo, grave en la contemporaneidad que el genocidio. Historia. No ha comenzado la Tercera Guerra Mundial, eso no es cierto. Allí yo no estoy diciendo que haya comenzado, lo que le estoy diciendo es que hay escenarios muy graves de los que no hablamos. Es un genocida. Bueno, ahí ya estamos de acuerdo. Pero, claro, es que no estoy defendiendo. Y no hay nada más grave que eso. Entonces, no estoy Néstor, defendiendo ustedes no pueden horrores, decir. Pero para defender Néstor, los horrores de escúcheme, Israel, porfa. vamos a comenzar la Tercera Guerra Mundial. Colombia lanza la idea de comenzar la Tercera Guerra Mundial. ¿Usted cree que cuando Naciones Unidas, por ejemplo, intervino finalmente para detener el genocidio ruandés, o cuando se debió haber intervenido en Darfur para detener el genocidio, alguien pensaba, un momento, no, detengan todo porque es que de pronto se forma la Tercera Guerra Mundial? No, esa no es una consideración. ¿Cómo me van a decir a mí que por detener esa barbarie estamos activando la Tercera Guerra Mundial? Usted sabe de historia, señor vicecanciller, ¿usted sabe lo que han sido las dos guerras mundiales? Y entonces, le pregunto, Néstor, entonces le devuelvo la pregunta. Néstor. Sí, ¿vamos a meternos en un horror mayor? Le respondo. Usted conoce los horrores de Ruanda, ¿cierto? Conoció los horrores de la Shoah sobre o el Holocausto. No hay una sola palabra. Déjeme terminar. Y los de Sudán. Déjeme terminar. Usted conoce los horrores de Srebrenica, por ejemplo. Todos esos escenarios que le estoy diciendo, ¿sabe qué son? ¿Sabe cuál es el común denominador? Que no se reaccionó. Entonces, yo no podría, en nombre de evitar una Tercera Guerra Mundial, condenar los intentos que hay para salvar a los palestinos de la exterminación. Le pregunto, ¿cómo me van a decir a mí que cuando se conforma una fuerza multinacional para detener esta barbarie, vuelvo a lo mismo, 25 niños al día, la principal preocupación sea, pero es que de pronto se nos forma la Tercera Guerra Mundial? Perdón, les pregunto, cuando se conformaron los ejércitos para detener a los nazis,
alguien dijo, uy, es que de pronto, no, es que es nuestra necesidad, perdón, repito, es nuestro deber respecto a la Convención de Prevención y Sanción del Genocidio del 48. No es un capricho del presidente, es nuestro deber, está estipulado, es un mandato, es obligatorio. Entonces, ¿a usted si le parece se que requiere, es comparable lo de Hitler que comenzó, que invadió Europa? por supuesto, pero es que, perdón, Netanyahu ha atacado, le enumero, Irán, Líbano, Siria, Yemen, Palestina, Qatar, ¿sigo? Pero por favor, todavía tenemos dudas respecto del genocidio y la gravedad de lo que está pasando en Medio Oriente y todavía usamos distractores como el tema de la Segunda Guerra Mundial. ¿Usted cree que se arregla creando un ejército para lanzar allí, para pelear, hágame el favor, contra Estados Unidos y contra Israel? No, están equivocados. Es que no se trata de atacar a Estados Unidos. ¿Quién dijo que vamos a atacar a Estados Unidos? ¿Quién ha hablado de atacar a Israel? Estamos hablando de tener eso es como si usted me dice a mí, intervengamos en el genocidio Tutsi, ¿cierto? Que alguien dijera, pero ustedes tienen algo en contra de los Hutu. Por Dios, nadie tenía nada en contra de los Hutu, los que en su momento denunciamos el genocidio ruandés, así como yo no tenía nada en contra de Milosevic cuando se denunció la limpieza étnica en Kosovo, o sí, no, para nada, lo que dijimos fue, la OTAN lo hizo, de hecho la OTAN, Néstor, bombardeó durante toda la primavera del 99 Serbia para detener un genocidio. Entonces, ¿había algo en contra de Serbia, de la entonces moribunda Yugoslavia? No, esto no digan más que es un ataque contra Israel, porque no es cierto. Esto es una manera de detener un genocidio que, insisto, es uno de los compromisos, de la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿Cómo funcionaría o cuál sería entonces el objetivo y el trabajo de esa fuerza multilateral, de esa fuerza armada? ¿Qué haría entonces si no es lo que usted nos dice? ¿Qué haría en el terreno? Tengo que entrar ya a reunión, respondo esta pregunta porque no quiero dejarla. Lo que haría esa fuerza multinacional es detener, insisto, y dotar a los palestinos de lo que no tienen en este momento, que es una fuerza de defensa palestina. Esto es importante que la gente lo sepa. No tiene ejército, no tiene forma. Israel está atacando toda la infraestructura civil con la doctrina de Dahilla, que es la doctrina de tierra arrasada, y esto, insisto, es algo que ha subsistido en el sistema de Naciones Unidas o en general en el sistema multilateral, es decir, que aquellos estados que no tienen forma de defenderse tienen derecho a la rebelión, tienen derecho a la resistencia. Eso está reconocido dentro del derecho internacional humanitario. Lo que hemos propuesto, lo que ha propuesto Colombia, tiene todo el asidero, tiene toda la base. Me encantaría quedarme hablando, pero tengo ya una reunión de la Unión Europea. Cuénteme. Solo le hago la última pregunta. Yo estoy de acuerdo con usted en lo del genocidio, en la clasificación, que hay que hacer algo. ¿Alguna palabra sobre la violencia en Colombia? ¿Sobre Colombia, sobre los vecinos de Colombia? Es decir, porque por andar mirando a Gaza... ¿Pero qué tiene que ver? ¿Quién dijo? ¿Pero qué tiene que ver? Pero por Dios. ¿Y alguna palabrita sobre Venezuela, por ejemplo? Le pregunto, el gobierno no fue al Plateado, el gobierno no fue al Catatumbo, el gobierno no ha ido constantemente al Cauca a entregar tierras. Les pregunto, ustedes han cubierto recientemente, por ejemplo, cuando la Agencia Nacional de Tierras ha entregado a lo largo de este gobierno más de 500,000 de hectáreas. O sea, han estado, por ejemplo, insisto, cuando el gobierno va al Catatumbo, es que una cosa no tiene nada que ver con la otra, Néstor. Eso es como si cuando a mediados de los 90 condenamos el genocidio Tutsi, alguien dice, ¿y dónde están los 8 millones de desplazados? Una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra. A mí me parece y me preocupa